Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el grupo 3 conformado por José Fernando Buccelli, Jenner Aguiño, Gerson Burbano y mi persona Milcer Ortega. A continuación pasaremos a exponerles los templos de Egipto. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar del templo de Karnak, que fue construido alrededor de 4000 años atrás en el reinado del faraón Interf II, que comenzó la construcción del que se convertiría en uno de los templos más espectaculares y ricos de toda la antigüedad. Decenas de faraones después de él remodelaron y fueron creando y añadiendo y modificando todo este lugar, ubicando en Tebas, y el cual en su momento fue construido en honor al dios Amón. El templo de Amón no era un lugar donde las personas podían permanecer o tan siquiera entrar. Este fue creado con el fin de ser considerado la casa del dios. Era prácticamente la mansión, digamos así, ellos lo consideraban como su mansión. Por esta razón, los únicos que podían ingresar a este templo eran los sacerdotes, que eran considerados los sirvientes del dios Amón. La construcción se encontraba ubicada de manera que la orientación del eje este-oeste se hizo al punto por donde el sol sale en el solsticio de invierno, de modo que si nos ubicamos en la entrada del templo, ese día miraremos salir el sol sobre la puerta oriental. Y esto tenía un significado, ya que Amón era el dios de la luz, el dios el más importante, el que ellos consideraban más importante, y siempre era representado como la luz venciendo a la oscuridad. Estos templos eran objetos de muchos rituales, como los que realizaban antes de construirlos, donde esparcían yeso para purificar, enterraban objetos preciosos con el fin de conmemorar la construcción, y de esta manera lo que ellos buscaban siempre era atraer el favor de los dioses. Digamos que una vez ya purificados los templos, con lecturas y textos sagrados, hacían fumigaciones y todo este tipo de rituales para que el templo quedara listo, para que el dios lo habitara. Y Amón era el dios principal del templo, y su imagen solía estar en muchas partes de él, obviamente. Y también se guardaba en una habitación especial, donde había una barca, se lo representaba a él montado en una barca. Y se dice que esta estaba hecha completamente en plata, en oro y en metales preciosos, y dentro de ella había aún más materiales preciosos. Y debido a que los egipcios del común no eran aceptados dentro de este templo, en muchas ocasiones había unos intermediarios simbólicos. Uno de ellos era una estatua que se encontraba fuera del templo, el cual era del sabio Amenhotep, hijo de Apu, escriba real y arquitecto de Amenhotep III. Y en ella podíamos encontrar unas palabras, las cuales nos decían que: oh gente de Karnak, vosotros los que deseáis ver a Amón, venid a mí y yo comunicaré vuestras peticiones. Entonces lo que la gente usualmente hacía era llegar a ese lugar y digamos que hablar con esta estatua, y de esta manera se suponía que sus peticiones iban a ser comunicadas a Amón. En el templo estaba representado para los antiguos egipcios lo que era la creación del universo, y dentro de este se podría encontrar un gran lago que era considerado sagrado y que fue remodelado, fue construido por distintos faraones que pasaron que reinaron. Y dentro de este usualmente los sacerdotes hacían muchos rituales acompañados de los faraones. En Karnak hasta el día de hoy podemos observar muchas de
digamos, de estos elementos que aún existen, que pues el paso del tiempo no los ha acabado. Se dice que, o sea, muchas de estos pilares, de estas puertas que se encontraban ahí, fueron construidas de un solo bloque de piedra, por lo que, o sea, el peso de estas es muy grande, o sea, pesan 2-3 toneladas, lo cual pues para la época es muy impresionante, ya que estas personas, estos egipcios, debían de mover estas piedras enormes distancias muy largas, ya que pues en esa zona no era fácil encontrar estas piedras. Tenían que, seguramente, lo que creen los historiadores es que las tuvieron que mover desde Turquía, lo cual es una distancia muy, muy, muy lejana. Bueno, en el templo de Karnak, entonces se representan muchas cosas. Una de ellas que es que los faraones buscaban mucho el favor de Amón, y por esta razón construían sus templos, los mejoraban y cada uno hacía pues distintas cosas. Los sacerdotes y su importancia pues para la sociedad egipcia. Podemos observar que los sacerdotes eran, digamos, después de los faraones, una gran autoridad y que pues se les tenía que tener mucho respeto. También encontramos que en el templo había muchas esfinges, las cuales que tenían cabezas de carneros, y esto era la representación, ya que a Amón se lo representaba pues con el cuerpo humano y con la cabeza del carnero. Estos guardianes, como los llamaban, se encontraban pues ubicados a las entradas, e incluso cuando se pasaba del templo de Karnak al templo de Luxor, que les voy a hablar en este momento. Pues Luxor es el nombre de la antigua ciudad egipcia, donde fue construida sobre las ruinas de la antigua Tebas. Luxor fue, después de mucho tiempo, considerada la capital del Imperio egipcio, y esta ciudad se encuentra ubicada a unos 200 kilómetros de la primera catarata de Asuán. Pues dentro de Luxor podemos encontrar templos y lugares arqueológicos de gran relevancia, como lo son el Templo de Luxor, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, los Colosos de Memnon y el Templo Funerario de Ramsés III. El Templo de Luxor, bueno, este templo fue construido durante la nueva era del Imperio egipcio y se encontraba unido al templo principal de Karnak por avenidas que se encontraban llenas de esfinges, lo que había hablado antes. Que todo este camino se encontraba alrededor de 120 esfinges, de las cuales hoy en día solo podemos encontrar 40, ya que el paso del tiempo y incluso pues los ladrones y todo eso han hecho que se deterioren y se pierdan. El Valle de los Reyes era un espacio funerario donde los faraones eran enterrados, y no solo eso, sino que también hacían grandes perforaciones a las montañas, y dentro de estas enterraban a los faraones con todas sus pertenencias. El Valle de las Reinas era lo contrario al Valle de los Reyes, pues en este se enterraban a las reinas, a las princesas, y era un lugar que se caracterizaba por su belleza, era muy bello. Y pues este se encontraba ubicado al frente de la ciudad de Luxor. Bueno, los Colosos de Memnon. Estos son unas estatuas de grandes dimensiones, las cuales representan al faraón Amenhotep III y se encontraban al oeste de Luxor. Están talladas en bloques de cuarcita. Estos colosos eran tallados, o sea, en las piedras, en un solo bloque de piedra. Cada coloso podía llegar a pesar 10 toneladas, 15 toneladas. Y pues también nos hace reflexionar acerca de todo el trabajo que estas personas hicieron, ya que pues para la época eran unas esculturas muy detalladas y muy complejas de realizar. Y bueno, el templo funerario de Ramsés III, que se encuentra ubicado en la ciudad de Medinet Abu, al oeste de Luxor,
y todo el lugar se encuentra adornado con 7.000 metros cuadrados de paredes que llevan en ellas asentamiento y la caída del pueblo del mar, y fueron construidas pues por Ramsés III y eran destinadas pues a hacer su tumba, su templo funerario, ya que él llegó a considerarse a sí mismo como un dios. Templos de Abu Simbel. ¿Qué es un espejo? Según el Diccionario de Tesauros del Patrimonio Cultural de España, se le denomina espejos a una caverna con función constructiva o específicamente templo o tumbas subterráneas, en especial en el Antiguo Egipto. Son edificaciones en las que se combinan las estructuras típicas de los templos con las de los hipogeos, que por la naturaleza de las construcciones no necesitan de un aparejo alguno. El término designa por lo general a los del Antiguo Egipto, donde solían estar construidos en terrenos escarpados del Valle del Nilo. Por extensión se han aplicado otras construcciones subterráneas como los de la antigua ciudad nabatea de Petra, en Jordania, que es pues una de las maravillas del mundo antiguo. Y estas suelen ser con formas muy variadas, a menudo pues se caracterizan por fachadas esculpidas en la roca y decoradas de acuerdo con las características de la época. Cuando una parte de estas obras son esculpidas en la roca y la otra parte es por fuera de la roca, se le denomina hemiespejos o semiespejos. Listo. En cuanto al templo mayor, vamos a hablar de lo que serían el sistema constructivo, la materialidad, funciones, estructuras, análisis del interior y el fenómeno solar. Sistema constructivo y materialidad. El templo se encuentra netamente excavado en granito y piedra caliza, esto pues para asegurar la durabilidad de la estructura y que ésta perdure a lo largo de los siglos. Las estructuras se tallaban con sus extremidades pegadas al cuerpo para garantizar que no se descuelguen ni se desprendan del tronco. Funciones. El templo se encuentra dedicado al culto de las tres grandes deidades del Antiguo Egipto, que son Ra, Amón y Ptah, así como al culto del propio Ramsés II, que en ese entonces se posicionaba a sí mismo como una divinidad más del panteón egipcio, o sea, como un dios. También se construyó con la intención de exaltar la grandeza del faraón e impresionar a sus enemigos vecinos, que son los nubios, logrando así imponer respeto y realzar la grandeza del reino. Estructuras. El templo de Ramsés II es considerado como uno de los templos más bellos y más gloriosos de todos los edificados durante su periodo de gobierno, y además también se considera como uno de los más monumentales de Egipto. Su fachada pues tiene aproximadamente 33 metros de alto por 38 metros de ancho y se encuentra custodiado por 4 estatuas de al menos 20 metros de alto talladas directamente en la roca. Estas estatuas representan a Ramsés II sentado en un trono con la corona del Alto y del Bajo Egipto sobre su cabeza. Una de las estatuas se encuentra destruida como consecuencia de un terremoto. La fachada también posee numerosas estatuas de pequeña altura adosadas a las 4 principales, que representan a algunos miembros de la familia real, como son su madre, su esposa y algunos de los primeros descendientes. Análisis del interior. El interior del templo posee una distribución muy similar a la mayoría de los templos egipcios, con salas de menor tamaño a medida que nos vamos acercando al santuario. La primera sala, denominada sala hipóstila, consta de 8 estatuas adosadas a las columnas. Estas representan a Ramsés elevado a la categoría de dios, tomando la forma de Osiris, que fue dios y rey mítico del Antiguo Egipto. En los muros de la sala hipóstila se pueden ver grabadas algunas escenas de batallas que representan las victorias en Nubia y Libia, y el relieve más famoso muestra al rey en su carro lanzando flechas contra sus enemigos en plena retirada. Después de esta sala se encuentra la segunda sala hipóstila, que cuenta con 4 pilares decorados con escenas de ofrendas a los dioses, y posteriormente a esta sala se encuentra el vestíbulo, en cuyo centro se ubica la entrada del santuario. En este santuario se resguardan las estatuas de los dioses Amón, Ra y Ptah, y una de Ramsés, y tomando la forma de Dios, todas 4 de forma ascendente. El fenómeno solar. El templo fue construido con tal orientación que permita que los días 21 de febrero y 21 de octubre los rayos solares penetren hasta el santuario, iluminando 3 estatuas dentro de él, la de Amón, Ra y Ramsés.
La estatua de Ptah no se ilumina porque es el dios que se relaciona con el inframundo, permaneciendo siempre en la penumbra. Como dato curioso, pues nos cuenta que el templo original fue desplazado 300 metros hacia atrás y 60 metros hacia arriba para evitar que se pierda con la construcción de la represa del río Nilo y así evitar pues que quede bajo sus aguas. Templo menor. El templo menor pues está dedicado a Hathor, que es diosa del amor y la belleza, así como una de las esposas favoritas de Ramsés, que como dato curioso pues fue la esposa número 19 de todas las que tuvo el rey, que son aproximadamente unas 50 esposas. Nefertari pues era el nombre de esta esposa. Cuenta en su fachada con 6 estatuas de al menos 10 metros de altura, cada una con 10 metros, ¿no? 4 representan a Ramsés y 2 representan a Nefertari, que obtuvo el honor de que sus estatuas miden lo mismo que las estatuas del faraón, cosa que no era muy común en el antiguo Egipto. Las estatuas pues se encuentran en unos nichos y estas tienen la pierna izquierda ligeramente adelante de la otra pierna, teniendo al lado de la pierna izquierda a pequeñas estatuas de algunos príncipes y princesas. Muy bien, en esta parte le venimos a hablar de los hemiespejos. Bueno, los hemiespejos pues era una construcción en Egipto, la cual era reinada por la reina Hatshepsut. Y bueno, para hablar un poquito de la reina Hatshepsut, ella fue la primera mujer gobernante en Hemiespejo, lo cual Tomasito no estaba muy de acuerdo. Bueno, sí, no estaba muy de acuerdo con esa gobernante. Ella, por ser mujer, fue excluida y fue borrado. La historia de su gobernación fue borrada prácticamente. Pocas cosas quedaron de ella. Ella luchó mucho por ser reconocida y pues por tener un buen mandato, pero muchos, y más que todo Tomásito, no estuvo de acuerdo con ella, no le gustó eso. Bueno, en mi espejo pues era una construcción de 3 terrazas. Atrás de ellas se podían ver las representaciones de unas montañas. La construcción estaba prácticamente debajo de esas montañas, ¿no? Las 3 terrazas, pues estaba la primera, la cual estaba con representación de escritos prácticamente de aquellos que habían pasado por ese mandato, aquellos que tenían su reconocimiento, estaban ahí. La segunda terraza contaba con varias columnas, pero pues era como que la capilla donde estaban los que seguían de la reina. En la tercera terraza contaba con 34. En la tercera terraza contaban con 34 columnas. Era el espacio donde se guardaba el rey o la reina, en este caso la reina de Jesús, y donde estaba el mandato. En mi espejo podemos ver como las iglesias, se podría decir así, en Egipto, bueno, tenían aquellos que llevaban el poder, llevaban en la cabeza una cabeza como de lobo, bueno, que era como la representación de todo. Y pues sí, y eso. Bien.
Bueno, continuando con la explicación de mis compañeros sobre la civilización egipcia y su arquitectura y cómo estos pensaban la arquitectura en torno a mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta todos los parámetros que influían dentro de ese entorno, ¿no? Si bien el clima era desértico, si bien estaban rodeados de un gran río, todo eso tenía que estar pensado para ellos, y analizaremos un poco cómo realizaban esto. Bueno, las viviendas egipcias, tanto su ubicación como su arquitectura, están pensadas para facilitar la calidad de vida conjunto a los parámetros rodeados en su entorno. A diferencia de las construcciones religiosas que se realizaban en Egipto, estas viviendas eran más próximas a deteriorarse, eran más precarias y podían perder su utilidad de una forma más breve. Eran más precarias debido a que su materialidad constructiva era vasta. Se basó primero en papiro y luego se pasó al adobe, y la gente de mediano estrato podía acceder a la construcción en piedra. Como se conoce, Egipto cuenta con un clima bastante desértico, por lo que sus construcciones debían ser pensadas en torno a su clima y los cambios naturales a los que estos eran expuestos: tormentas de arena, crecientes del río, olas de calor, bueno, en fin. Para ello, sus construcciones estaban organizadas de manera irregular. Cada casa estaba pegada a la otra, generaban unos recorridos por unas calles angostas. ¿Con qué realizaban esto? Con el fin de que la sombra tuviera un mayor impacto sobre ese recinto, para que el sol no interfiriera en sus labores diarias de los habitantes. Si bien los pueblos tenían calles bastante angostas, sobre ellos se realizaban los mercados, en fin. Y cada casa era construida de igual forma. Lo que podía variar en algunos casos era el interior, pero al momento de construirla no había un diseño como tal diferente para cada una. Todas eran hechas de igual manera. Eran construidas algunos pueblos cerca del río, pero en altura, para evitar las inundaciones, y otras eran afuera de la ciudad. Aquí podemos analizar algo que realizaba la civilización egipcia, que eran los diques usados para el cultivo, los cuales desviaban el río Nilo y utilizaban ese provecho de agua para realizar sus cultivos. En cuanto a su ubicación, al estar unas cerca y otras lejos, influyó mucho en cuanto a su duración hoy en día, respecto a lo poco que se ha hallado sobre las civilizaciones. Y lo poco que se ha hallado sobre las ciudades es que están lejos del río. Esto debido a que el adobe, pues, al estar expuesto a la humedad, por lo general se deteriora muy rápido. Las casas, como eran, las casas máximo eran de 2 pisos, eran de 1. Las casas eran planas, una sola altura, habitaciones organizadas alrededor de un gran salón, rodeado por columnas en las esquinas, bueno, que les aportaba una luz que llegaba desde arriba, o sea, una luz cenital. Bien contaban con terrazas, con una bodega subterránea. Si el propietario era económicamente rico, tenía un jardín que se usaba para diferentes actividades, como el juego, el cultivo, etc. No se poseía ventanas al exterior debido a su clima, y sus sustracciones para las ventanas al interior eran bastante pequeñas. Ellos preferían cuidarse de la fuerza del desierto y sacrificaban el aire fresco que estos podían conseguir mediante las ventanas. Pero si bien
si analizamos un poco, era bien pensado porque Egipto es muy conocido por sus bastantes tormentas de arena. Entonces fue bien pensado y bien replanteado al sacrificar aire fresco y cuidarse del desierto. Pensaba más en sobrevivir en ese momento que vivir cómodamente con el aire fresco. Pero, en fin. Vamos a hablar ahora sí de los palacios. Los palacios, pues era un cambio absolutamente total del panorama. Se denotaba la divinidad y adoración que tenían en ese entonces el faraón. Si bien los palacios era conocido como la casa de Dios, quien residía aquí, pues el faraón y su familia. Contaba con una estructura totalmente decorada, reforzada, de un material constructivo más resistente. Si bien algunos eran en mármol, era un material mucho más resistente a los que manejaban las ciudades, con espacios monumentales, un total cambio de estrato entre las viviendas y los palacios. Tenían una peculiaridad respecto a la zona en la que el faraón salía a saludar a sus súbditos, llamada la ventana de aparición, que era básicamente un tipo de balcón que estaba expuesto al pueblo, donde el faraón salía a saludar al pueblo y que ellos pudieran ver al Horus vivo. Bueno, de lo que se conoce de algunos templos, se organizan alrededor de patios y espacios de reuniones con divisiones que separaban la vida privada de la familia, del faraón, a la de sus esclavos y a la del pueblo. Esto se puede dar cuenta ya que cuando uno pasa a las salas de reunión se llega a un patio interior bastante amplio con columnas y planos adornados con diferentes simbologías, jardines, etc. Es un panorama más tranquilo, que los espacios te brindan una mayor acogida, un mayor estar más confortable con respecto al clima y a todos los problemas que se podían presentar con respecto al entorno, y denotan un estatus y una máxima autoridad al que vive en el palacio. Bueno, continuando con la explicación, pasamos a explicar cómo se desenvuelve un palacio en planta con un plano redigitalizado que encontramos. Bueno, analizando ya este plano, como podemos mirar, está enumerado con letras, y por lo que para mi explicación las usaré para un mayor entendimiento. El acceso se realiza mediante dos salas, A y B, en los cuales se dispone el lugar para el trono. Según el número de personas que se utilicen en la sala, se usa la una o la otra. Tras esta pasa una sala C que conecta lo privado de lo público, que da acceso al palacio privado. La parte interna del palacio se organiza en torno a una gran sala central D, con dos hileras de columnas adornadas a escalas monumentales. Pues me imagino que con la idea de que la gente que pasara por ahí se sintiera más pequeña y sintiera la magnificencia del supuesto dios que residía allí. El dormitorio del faraón se sitúa en F, en el extremo opuesto al acceso y rodeado de paredes reforzadas. Ahora las habitaciones de la reina están en G, y como pueden ver las ubican como de tal forma que haya más privacidad en torno a la reina, y todo esto forma un absoluto complejo. Ahora el cambio que se genera pues es brutal, ¿no? Si analizamos, las viviendas eran de adobe, los palacios ahora aquí ya los construían en mármol, en piedra, todo detallado. Bueno, es un cambio total de complejos, una civilización muy interesante que evolucionó bastante y que aparece demasiado en diferentes historias.
Las ciudades egipcias se construían en las cercanías del Nilo y se levantaban en alto para evitar las crecidas del río. Las casas estaban construidas en adobe, blanqueadas y dispuestas de manera irregular, sin orden aparente. Su tamaño variaba en función de la clase social del propietario, pudiendo tener hasta 2 pisos. Las calles eran estrechas para proporcionar la mayor cantidad de sombra a los viandantes. Tenían el piso de arena y en ellas se podían encontrar animales sueltos y diferentes puestos ambulantes, creando un bullicioso ambiente. No en vano, las casas de los ricos se construían de una manera especial para diferenciarlas de las de los pobres. Entramos en la casa de un escriba, miembro de la élite administrativa. Está formada por varias estancias dispuestas de forma longitudinal y decoradas por muebles pequeños. A continuación, pasamos a la sala de estar, cuya cubierta está sustentada por una columna policromada con forma papiliforme. Desde aquí podemos acceder al dormitorio, donde hay una confortable cama y muebles accesorios. A continuación pasamos al almacén, que comunica la sala de estar con la cocina, verdadero corazón de la casa egipcia. En la cocina encontramos el horno y los utensilios propios de esta estancia. Por una escalera se sube a la azotea que se empleaba para trabajar, jugar, almacenar grano en silos e incluso dormir en las noches calurosas.